Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves. Hoy día donde, por cierto, vuelve Elías con su katana por el programa. Ya pueden empezar a portarse bien aquellos que estén en el chat. Supongo aparecerá durante el programa de hoy. Ya está de vuelta. Día donde parece que algunos quieren tirar esa cortina de humo cada vez más grande, porque ¿a quién le interesa mover el tema del rey? Como nosotros no queremos tirar de esas cortinas, hablaremos de eso, pero al final del programa. Y hoy vamos a hablar sobre lo que sucedió ayer con esa presentación de Begoña Gómez, pues que escandaliza tanto a la Complutense, es una vergüenza, como al Partido Socialista. Unos quieren cerrar ese segundo máster, van a analizar las próximas horas, días, los alumnos que se apunten y según los resultados también le van a cerrar, como es normal, ese segundo máster a la no licenciada Begoña. Y en el PSOE escandalizados porque creen que o tienen muy seguro de que va a tumbar todo. El próximo lunes, por cierto, la justicia a favor del presidente, o parece un movimiento muy hacia adelante exponer nuevamente y provocar, casi diríamos, con el discursito de ayer de la señora del presidente. Porque todo al final, saben que siempre hemos comentado en este programa que la clave es si esto es una trama organizada o no. Pues el subsecretario de Transporte ha dicho ante el juez sobre el caso Koldo que había una comisión que se reunía con el presidente. Ojo a este movimiento porque aparece citado por primera vez. Tía, recuerden que ayer hablamos de esos tiros que hubo en el coche del señor Aldama, pues hoy nos hemos despertado con esos... Voy a pegarle 2 hostias contra el secretario general de Manos Limpias en medio de la calle, acusándole también de acosar al Partido Socialista. Parece que a algunos les gustan los malos métodos. Y en todo eso, con el conflicto de fondo obviamente de Israel, pues tenemos que el gobierno, entre comillas, por decirlo así, obliga, ahora sí que le gusta que viaje, al rey a ir a Jordania. No hay que ser tampoco una eminencia geográfica para saber que Jordania está entre Israel e Irán. Eso sí, recortan los días y no va la reina. Miren que si nos quedamos solo con la reina y sin el rey, no haremos aquello de hagan sus apuestas, pero sería una situación cuanto menos curiosa. De ahí, del rey actual, pues ¿a quién le interesa ahora mover al rey emérito? Con esas cintas, esos vídeos, todas esas historias. Pues fíjense, solo hay que repasar las cadenas televisivas para darse cuenta de que es lo único que hablan. ¿Y a quién le interesa que hablen de esas cosas? ¿A quién le interesa que se hablen de esas cosas? Tenemos al PP que va confirmando que lo que busca es el voto socialista, con esa apuesta por la conciliación familiar y laboral, redactado realmente, y esto es una de las cosas que hay que empezar a intentar entender, porque uno puede entender que el señor Feijóo pues desconozca la calle, muchos años en política, pero claro, si se rodea de un equipo, ya hablamos de 2 de las personas más cercanas, Ana Alós y Paloma Martín, que como quien dice, no han pisado la calle, una desde el 2003 y otra prácticamente también desde que acabó la carrera, trabajando exclusivamente en política. Gente relativamente joven, sobre 50, 50 y pocos, pues con 30 años en política, vamos a decirlo así de claro. Es curioso además, porque en el currículum de la primera dicen que es empresaria, sí, desde el 2003, con cargos, estuvo 1 año y pico, 2 años. Y lo más curioso de ver su declaración de bienes es que se compró su casa con 17 años, en el 86, nació en el 69. Hombre, empresaria, fijo, es una crack. Fijo, anímala. Que con gente que a los 17 años se compra una casa, quiere una casa, seguramente es una genia. Quizá al PP le falta menos experiencia política y más experiencia en la calle. Y tenemos por otro lado pues el mundo independentista que empieza a hacer cosas, vamos, dicen ahora que el PSOE no es de fiar. No sé, lo hemos dicho muchas veces en este programa, esto es para esbozar una sonrisa, pero hay algo que está claro, muy claro, que si a estas alturas
se ha dado cuenta el independentismo que no son de fiar, pues señores, hay algo que no les funciona muy bien a ustedes, porque está claro que no parece la cuestión clave. Mientras Puigdemont quiere cargarse en el Congreso a finales de mes a todo el ala pactista, y cito una frase de esas que es difícil de entender a veces: ahora menos que nunca tenemos intención de sostener el gobierno. Ahora menys que mai, supongo que es una traducción de un catalán que en el fondo lo que quiere decir que no tienen ninguna idea de sostener el gobierno, pero ha habido una traducción literal aquí de la frase para explicarlo. Luego nos iremos a hablar de que son cosas lógicas. Mercadona ha llenado sus supermercados para explicar que la subida del IVA no responde a política de empresa, responde a política de gobierno. Pues es cierto. Nos iremos luego a Europa para ese movimiento de la Junta Fiscal Europea, que son los asesores de la Comisión Europea, que critican que no se vaya a abrir expediente, no se haya abierto expediente a España con un déficit del 3,6 cuando el límite es el 3%. Para que vean que a veces nos toca decir cosas buenas, cosas malas, hay que reconocer que el movimiento de Borden-Torpen en el día de hoy con el Reino Unido, donde parece que se acercan para intentar una vuelta del Reino Unido a la Unión Europea. Nosotros, que saben que somos muy europeístas y muy, entre comillas o sin comillas, muy británicos en ese sentido, nos parece un acierto, para que vean que no solo criticamos a la señora. Acabaremos hablando de algo que ya comentamos en días pasados. Ha sucedido hoy, han muerto 8 militares de tropas de élite de Israel en una incursión en Líbano. Lo decíamos, si se acuerdan, que lo lógico era hacer medidas quirúrgicas, pero las medidas quirúrgicas en territorio hostil pueden ser muy complicadas, y aquí parece que este movimiento justificar de alguna manera, vamos a decirlo así, el movimiento de las críticas a los ataques, que es confirmar la, vamos a decirlo así, de que no se puede funcionar como se estaba funcionando, digamos, todo lo que decían contra el gobierno de Israel, y hay un riesgo claro de utilizar medidas quirúrgicas, y está claro que quizá no es la solución. Mientras han declarado Israel non grato al presidente Gutiérrez, Sánchez lo ha respaldado, y acabaremos hablando de que a partir de mañana estaremos de movilidad 7 días, pero vamos a intentar hacer el programa cada día para intentar explicarles las cosas que sucederán en esta semana y la próxima, que siguen siendo intensas. Pues si les parece, empezamos sin más dilación en ese escandalizados, la Universidad Complutense y el PSOE, y que la Universidad Complutense busca cerrar ese segundo máster de la mujer del presidente. Tienen claro que la imagen de la universidad, como explicamos ayer, va cayendo por los suelos, y no entienden la presentación de ayer, una presentación cerrada, una presentación que tampoco entienden en el Partido Socialista, porque consideran que exponer, y más con la habilidad que tuvo ayer, escasa, vamos a decirlo, el cachondeo que se formó en la palabra pública la señora del presidente, pues parece que no tenía mucho sentido, excepto, razonan algunos, que estén muy seguros de que todo se va a archivar y quieren dar un espaldarazo al recorrido de la señora del presidente. Todo en un momento donde la semana próxima se confirma, el lunes seguramente la audiencia va a decidir sobre el tema del juez Peinado, también sobre los recursos y sobre la supuesta prevaricación del juez. Y parece que mientras unos en Moncloa creen que van a salir victoriosos, otros, la mayoría de jueces, consideran que van a respaldar precisamente al juez Peinado. Y eso convertirá el escenario en más difícil todavía para la Moncloa, porque ya no será solo un juez el que investigue, sino será un juez más el acuerdo de múltiples jueces. Y eso, pues es más difícil de digerir para un presidente que tiene una defensa basada en la poca transparencia y que tiene una defensa que tiene como punto fundamental que el lunes le den la razón. Porque si no le dan la razón, es muy probable, ya lo decimos, que sea citada nuevamente a declarar la señora
del presidente y es muy probable que vuelva a ser citado el propio presidente en las próximas fechas. Algo que confirmaría que las cosas no están muy tranquilas realmente en la Moncloa. Y cuando escuchan además algo que aquí hemos repetido en muchas ocasiones, y es que ¿quién se va a comer el muerto del presidente o del ministro Ábalos? Ábalos quizá se come el del presidente porque confía en que puede darle algún buen resultado, pero cuando bajas los escalafones la gente no está dispuesta a sacrificarse. Y es algo que hemos dicho que es el punto débil de estas tramas, y está claro que el subsecretario de Transporte, declarando al juez que había una comisión que se reunía con el presidente, lo que está disparando hacia arriba para, obviamente, no limitar sus actuaciones a decisiones personales, que en el fondo es lo que le gustaría al entorno de la Moncloa. Que esto es un tema de Koldo, o que es un tema de Ábalos, o del subsecretario. Y estos, obviamente, lo que quieren manifestar es que esto es una trama organizada, con una cúspide en la propia Moncloa, con un ordeno y mando continuado, y donde algunos formaban parte, sin lugar a dudas, de una trama criminal organizada. Y eso es una historia bastante más complicada de entender y sobre todo una historia que tiene mucho más recorrido judicial que los actos individuales de un ministro o incluso de un presidente de gobierno. Pero claro, si hablamos de una trama organizada, uno debe pensar, coño, pues esto suena a la mafia de Chicago de los años 30. Pues miren, ayer los tiros al señor Aldama, a su coche, hoy vamos a pegarles de hostias al secretario general de Manos Limpias, en la calle. Pues miren, ya tienen el escenario de las tramas criminales, que no es uno, dos, sino es una organización de gente que defienden precisamente el crimen como forma de instalarse dentro de la estructura de un país. Llegar a descubrir esa trama es harto complicado, pero es importante no olvidar que en cualquier trama hay muchos personajes que están ahí de rebote, que a veces cumplen órdenes y que no están dispuestos a sacrificarse por nadie, y menos en el siglo XXI. De esa línea es por donde están tirando los jueces, de esa gente que seguramente ni nos acordaremos del nombre, ni sabremos su nombre. En unos días, fíjense que hablamos de cargos, pero gente que no está dispuesta a tirarse los caballos por el presidente Sánchez, ni por el ministro Ábalos, como pueden imaginarse. Un muerto viviente que aún no lo sabe. Y en esa relación entre gobierno y monarquía que hemos hablado en muchas ocasiones, pues parece que ahora sí que le interesa al gobierno enviar al rey Felipe de viaje. Algunos dirán, ya era hora. Pues lo gracioso es que era un viaje confirmado a Jordania, como saben, Jordania entre Israel e Irán, y ante las dudas sobre si era necesario ir, se ha cerrado el espacio aéreo, por ejemplo, de Israel. No es recomendable, incluso por el ministerio, visitar Jordania, pero el gobierno obliga a ir al rey a Jordania, debe ser un tema súper interesante, pero prescinde en ese viaje de la reina y lo hace más corto. Hombre, no seamos mal pensados, porque nadie se va a pensar que disparan al señor Aldama, que atacan al secretario de Manos Limpias, o que el gobierno se le ocurre enviar al rey a un sitio donde corre en riesgo su vida, por Dios. Y no envía a la reina para protegerla. A ver si quiere rescatar a la princesa de aquí a unos días. Sería seguramente una situación de esas complejas. Pero a veces cuando juegas a la lotería, no es bueno comprar muchos números. Y está claro que parece un sinsentido que en un momento actual como este, donde se prohíbe visitar ciertos países, incluso se recomienda no hacerlo, se permita o se obligue, en cierta manera, al rey a ir a Jordania. Es cierto
que tiene la obligación de cumplir lo que ordene el gobierno, eso lo hemos dicho en múltiples ocasiones, y sorprende de esa división que se deje aquí a la reina, como si hubiera que protegerla y no ponerla en riesgo. No sé, suena, podríamos decir, hasta machista. En fin, cada uno que interprete lo que quiera. De la misma manera que aquí sí que lo dejamos abierto para que la gente reflexione, solo hace falta poner hoy la televisión para darse cuenta que se habla del rey emérito, obviamente, y de sus líos de cama, tanto con Bárbara Rey como con otras, los años 90, que han salido unas grabaciones, etcétera, etcétera. Años 90, que podemos estar hablando casi una tesis doctoral. Estamos hablando de hace 30 años. ¿A quién le interesa sacar justo hoy, justo estos días, justo cuando dicen algunos medios próximos al presidente que está muy tranquilo con todo el devenir judicial, y alguien saca todas estas historias para que solo se hable de eso? ¿Para que programas, cadenas hagan especiales sobre el tema? Pues vamos a explicar algo que yo creo que una de las cosas que siempre nos ha encantado de nuestro canal es que tenemos unos oyentes que tienen una capacidad de raciocinio bastante elevada. Pues hagamos cifras, como aquel programa, letras y números. Un silogismo. Si la Moncloa tiene muy claro que toda la transparencia que están otorgando, que la próxima semana, el lunes, va a salir favorable al presidente Sánchez, ¿tiene sentido hacer una operación con visos de ser de la Moncloa para que no se hable de ese tema? Pues parece que no, ¿no? Si nuestro ídolo, nuestro jefe, nuestro líder supremo va a salir victorioso, démosle especiales, démosle margen, démosles recorrido para que llegue ese día brindando por la victoria. Pues no, démosle mierda para que no se hable. Y eso, aparte de las opiniones judiciales, hace reflexionar a más de uno que no lo tienen tan claro en la Moncloa. Por cierto, creo que nadie duda que de una operación como esta sale de la Moncloa. Porque la sensación es que hablemos del rey, de momento de Bárbara Rey, los próximos días seguramente de otras amantes, con vídeos incluidos. Dicen algunos que se le ve la parte trasera a su majestad emérita, en fin, ya verán, saldrá mañana en cualquier web porno de estas, ensuciando. Luego cada uno puede hacer lo que quiera en su vida privada. La historia de este país, también hay que decirlo así de claro, y siendo el hazmerreír de todo el mundo. Pues claro, si logras eso, ¿quién se va a acordar el lunes de que los jueces deciden que tire adelante el rey? El juez Peinado. ¿Quién se va a acordar si montamos un escándalo mundial? ¿Va a hablar la BBC de Begoña o va a hablar del culo del rey? Algunos sacrifican a sus ciudadanos, ya lo hemos dicho, sin ningún pudor. Ahora quieren sacrificar el Estado. Y eso parece que no es una política inteligente, señor Sánchez. Parece que no es una política inteligente, señor académico. Son cosas que parece no tienen mucha lógica ni sentido, pero que se van a hacer. Y creo que nadie va a dudar de que se hacen en este momento para intentar ocultar las cosas que de verdad están sucediendo. Obviamente las cadenas televisivas se suman como un bombardeo, porque otra cosa no, pero este programa, este país tiene seguramente el cotilleo como elemento básico, por mucho que nos explicara el Lazarillo de Tormes otras historias hace cientos de años. Y todo eso mientras
surgen cada vez más las dudas en el PP en esa búsqueda del voto socialista, que parece que cada día se confirma más desde los equipos internos esa apuesta por conciliación familiar, la laboral, eso los 4 días, que nadie del PP entiende, los autónomos no entienden porque ellos siguen haciendo 7, y las pequeñas empresas dicen que si les obligan tendrán que cerrar, en fin. Parece que todo está redactado por un equipo de profesionales del PP, de lo que llaman, entre comillas, gente nueva, vamos a decirlo, y resulta que una es del 69, o sea, tiene nuestra edad, lleva desde el 2003 trabajando en política, eso sí, en su currículum dice que es empresaria, en fin, estuvo 2 años, 3 años, si es empresaria, ustedes algunos que llevan 40 años deben ser Dios, vamos a decirlo así de claro. Es curioso porque en su declaración de bienes, es que miren, a nosotros a veces nos pasan cosas de esas que dices, jolín, resulta que nace en el 69 y declara que tiene una casa en propiedad desde el 86. Hombre, yo no sé ustedes, pero yo, que nací el mismo año, en el 86, todavía estaba, como quien dice, estudiando. Yo no tenía una casa, yo a lo mejor era un idiota, probablemente, o pensaba en otras cosas. Pero la chica debía ser tan buena empresaria, tan inteligente, que ya tenía una casa en el 86, para que luego digan que estos del PP no son espabilados. Luego tenemos a la otra, a Paloma Martín, que también parece que toda la vida ha trabajado en lo público. Luego lo aderezan, saben, con profesor de universidad y todas esas historias, pero realmente no ves ni un segundo, ni un minuto de trabajo fuera de algo público. Porque cuando uno empieza a trabajar y lo primero que hace es en temas públicos, como la señora que luego fue empresaria, según dice, pues tiendes a pensar raro. Hombre, y cuando uno se compra una casa con 17 años, yo la felicito. Compra, quiere, vaya usted a saber el qué. Eso sí, debe tener una carrera profesional extraña porque no tiene ninguna propiedad más. Debía ser de los empresarios que no generaban dinero como algunos se creen que es a diario. Lo cierto es que el PP habla de gente nueva a gente que lleva 30 años viviendo de lo público y claro, entiendes que quieran conciliar en 4 días, deben estar cansados de ir a la oficina, a Génova, suponemos, o al Congreso o al Senado, entiendes muchas cosas y entiendes obviamente que no pisen la calle y que fijo, día tras día, quite la esperanza a muchos ciudadanos. Fijo, Alberto Núñez. Buscar nuevas ideas no es recuperar a gente que lleva en política 20 y pico años. Porque en política, a veces, y eso no vamos a negarlo, se trabaja mucho, pero se tiene una perspectiva equivocada en muchas ocasiones de lo que es la vida y lo que es la propia sociedad. ¿Qué es lo que ocurre a veces cuando estás en la distancia? Y eso parece que es lo que le pasa al amigo Puigdemont. Ya saben, Puigdemont, nuestro amigo, aquel que le gustaban los barras de bar, como aquella canción, ¿se acuerdan de...? Pues no me acuerdo cómo se llamaban, que las 2 chicas barras de bar, no sé qué. Pues resulta que dice ahora, de cara al Congreso a finales de mes, que el PSOE no es de fiar. Dios mío, Puigdemont, Carles, ¿que te has dado cuenta ahora que no son de fiar? Pues si te están tomando el pelo desde el minuto 1. A ver si son como aquella gente que te querías camelar. Porque realmente lo de Puigdemont parece que es un azote a la inteligencia a veces, porque si no se entiende que se haya dado cuenta ahora de que el PSOE no es de fiar y de cara al Congreso quiere romper con el ala pactista, la que había aguantado durante todo este tiempo. Dice que ahora menos que nunca tenemos intención de sostener al gobierno. Vamos, que por él lo envía todo al carajo. Total, ya no es eurodiputado, la amnistía parece que se ha dado cuenta que no la va a ver, se ve viviendo en un cajero y se ve que el votante catalán tampoco quiere saber nada de él.
Tiene además en contra no solo a esos pactistas, sino a aquellos que quieren, con el apoyo del PSOE, volver a recuperar convergencia y unión. Y cuando uno ve fantasmas por todos lados, pues tiene tendencia a sincerarse hasta consigo mismo. Puigdemont cree que no son de fiar. Bienvenido al mundo, Puigdemont. Bienvenido al mundo. Quien parece que también empieza a decir o creer que no son de fiar y lo manifiesta para que sus clientes lo sepan es la cadena Mercadona Supermercados, que ha llenado sus supermercados advirtiendo de la subida del IVA, que es un tema por un decreto del gobierno. Hombre, pues parece que si fuera la Moncloa, estuviéramos en la Moncloa, que como saben no estamos, vamos, si alguien nos quiere invitar, no hemos estado nunca en la Moncloa, curiosamente, tampoco hemos estado en el Congreso, hemos estado, aspiramos algún día, nos sería gracia, Bolaños, alguno que nos escuche, pasen una nota a Bolaños, que nos invite un día a tomar un café, no hace falta que esté Pedro, ni Begoña, que no creo que dé conversación muy inteligente tampoco, pero, como decíamos, en la Moncloa debería preocupar, porque es cierto que, curiosamente, el potencial cliente, el potencial votante del PSOE, teóricamente consume más en supermercados de línea blanca que, por decir, en el Corte Inglés. Con lo cual esta campaña de Mercadona parece que puede hacer más daño que cualquier otra historia que monte la oposición. Es curioso que los jueces solucionen problemas que la oposición no hace y que cadenas de supermercados den golpes de imagen que la oposición es incapaz de hacer. Y mientras saltamos rápidamente a Europa, la Junta Fiscal Europea, para hacerse una idea, que son los asesores de la Comisión Europea, ha criticado a la Comisión Europea por no abrir expediente contra el déficit de España en 3,6, el límite era el 3%, diciendo que es intolerable, que hay otros países con menos y han sido sancionados. Qué bonita es la amistad, von der Leyen, Sánchez, el amor, no tiene límites. Aunque hay que decir una cosa de nuestra amada von der Torpen, que parece que ha entendido que hay que girar un poquito, hay que intentar entender al Reino Unido, y parece que en las reuniones de las últimas horas Europa podría volver a girar hacia el Reino Unido, que nosotros lo decimos aquí como opinión muy personal, que saben que siempre os he dicho, somos muy europeístas, consideramos que el Reino Unido es parte intrínseca de Europa y que el error que tú en su momento pues lo están pasando como lo están pasando, y que si queremos hacer una Europa fuerte en contra de las voluntades del amigo de Polonio, Putin, saludos, que sabes que sí que te tenemos un miedo que te cagas, o sea, no, contigo no haremos bromas, con Puigdemont sí, que total, pero con Putin ni una broma, cero bromas, y no quiero ningún comentario, Elías, si alguien comenta algo de Putin, katana, pero la realidad, si queremos una Europa fuerte y unida, pues ha de ser una Europa completa, y una Europa sin el Reino Unido es una Europa coja. Estos días que hay la Champions, imagínense Europa sin el Liverpool, sin el Manchester, ¿para qué les gusta el fútbol? Sin el Aston Villa, que creo que también está por ahí corriendo, pues sería... ¿Qué? ¿Estarían jugando todo el día el Lille y el Benfica? Esto es un chiste malo, y el Mónaco, va, que hacemos un poco de humor para que vean que no tenemos mala leche, y el Feyenoord, va, es lo que hay. Una Europa unida es una Europa de todos. Y cuando uno se equivoca, como se equivocó el Reino Unido, a veces sí que son buenas las segundas oportunidades. Y aquí es donde sucede una cosa en esas noticias que sí que son la portada de todos los diarios, entendible obviamente, pero nosotros saben que no hacemos noticias, hacemos análisis. Esa emboscada que ha habido a las tropas de élite israelitas en el sur del Líbano ha supuesto al menos 8 muertos, y que confirman algo que aquí sí que hemos explicado, que saben que en estos temas lamentablemente pues no acostumbrados a equivocarnos, cuando nosotros decíamos que las bajas colaterales por los bombardeos, por ejemplo, al refugio del líder de Hezbollah, que eran muy dolorosas y todo lo que sea, pero eran necesarias porque no podías exponer a tropas de élite en lugares complicados, porque cualquier muerte, una, podía representar un problema moral muy importante, pues
parece que han intentado combinar ambas historias y a la primera les ha salido mal. Nosotros insistimos, y es muy triste, pero si tú puedes hacer el trabajo desde fuera, deja las unidades quirúrgicas a buen recaudo, que ya tendrán tiempo de intervenir. Porque al final 8 en todo este número de muertos, pero todos los muertos son iguales, que nadie se confunda, igual que mueren 8 personas en otro lado, 8 en otro lado, son los mismos muertos. Pero es un riesgo, si tú tienes el control, y hablamos estrictamente en términos militares, que parece que no tiene sentido asumir, simple y llanamente por intentar quedar bien con ciertas opiniones públicas o países. Mira, cuando uno toma una decisión, a veces toca tirarla hasta el último momento. Y eso parece que debería ser lo que debería haber hecho Israel y no arriesgar a sus tropas en movimientos, por mucha élite que sea. El diablo carga muchas de estas operaciones. Que se lo digan aquellos marines en la embajada iraní, si se acuerdan, incluso cuando fueron a matar a Bin Laden, aquel helicóptero que cayó en la operación final. Mientras, por cierto, Gutiérrez ha sido declarado non grato, secretario general de la ONU, cargo que aspiraba Sánchez, y Sánchez, como otra cosa no, pero intenta ser un líder mundial, pues ha respaldado a Gutiérrez en este movimiento. Total, Sánchez y Israel parecen incompatibles, pues vamos a hacer una apuesta por él. Decíamos al principio que a partir de mañana estaremos de movilidad 7 días, mañana va a haber programa, salvo novedad. Vamos a estar 7 días, luego nos vamos 3 días a Alemania, luego nos vamos a no sé dónde, ya lo hemos explicado, lo iremos explicando sobre la marcha, pero a pesar de todo vamos a intentar mantener obviamente la programación a diario y seguramente, curiosamente, a lo mejor hasta vamos a intentar ir más temprano de lo habitual, porque como hay que planificar las cosas, pues seguramente intentaremos llegar más temprano en el día de mañana. Ya tenemos a Elías con su katana, esperamos que cualquier broma sobre Putin, Elías, no dudes. Hay gente con la que nos hacen bromas. Nosotros, en principio, en unas poquitas horitas nos vamos a volver a poner en pie para coger un avión, ya saben que nos gustan estas aficiones. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.